brillante pero invisible. 3 tareas que te dan confianza. Hay una clase de dolor que casi nadie entiende. No es el dolor de fracasar frente a todo el mundo. Es peor. Es el dolor de saber que tienes algo dentro y sentir que nadie lo ve. Que eres capaz, que eres inteligente, que eres trabajador, pero sigues siendo invisible. Trabajas y no te reconocen. Hablas y no te escuchan. Sueñas y no te crees. Y lo más duro no es que el mundo no te vea. Lo más duro es cuando tú empiezas a dejar de verte. Si esto te suena familiar, quédate conmigo, porque hoy no vamos a hablar de motivación bonita. Hoy vamos a hablar de algo más real: confianza. Esa fuerza interna que no viene de aplausos ni de suerte, ni de tenerlo todo resuelto. Viene de una cosa: cumplirte. Y te voy a contar la historia de Leo. Leo era brillante, pero invisible. No porque fuera tímido, no porque fuera poco capaz, sino porque su vida estaba llena de ruido, cansancio, miedo y un hábito silencioso que lo estaba destruyendo: postergarse. Leo tenía sueños, pero no estructura. Tenía potencial, pero no consistencia. Tenía corazón, pero estaba agotado. Y un día tocó fondo. No un fondo dramático de película, un fondo silencioso, de esos donde te miras al espejo y piensas: estoy vivo, pero no estoy viviendo. Ahí empezó su cambio. Y el cambio llegó por algo simple pero poderoso: 3 tareas. No 3 tareas mágicas, 3 tareas pequeñas, humanas, repetibles. 3 tareas que no solo le dieron resultados, le dieron confianza real. Esa confianza que no se rompe cuando alguien te critica. Esa confianza que no depende de sentirte motivado. Esa confianza que nace cuando te conviertes en alguien que se respeta. En este audiolibro vas a aprender cuáles son esas 3 tareas. Y lo más importante, cómo aplicarlas aunque estés cansado, aunque estés pasando por un mal momento, aunque hoy te sientas al borde de rendirte. Y te voy a pedir algo: escucha hasta el final, porque al final vas a descubrir por qué muchas personas son capaces, pero no avanzan, y cómo romper ese ciclo sin cambiar tu vida completa de golpe, sino con un método sencillo que te convierte en alguien sólido desde dentro. Respira. Si hoy te sientes brillante pero invisible, esta historia puede ser el inicio de tu regreso. Capítulo 1. El talento que no sirve si no te crees. Leo siempre fue el inteligente. En la escuela le decían que tenía facilidad, que aprendía rápido, que entendía cosas que otros tardaban en entender. Y eso suena bonito, hasta que creces. Porque cuando creces, el talento sin dirección no te salva. Leo tenía 29 años, un empleo que no le gustaba, una cuenta bancaria que siempre estaba al límite y un cansancio que no se curaba con dormir. Trabajaba en una oficina pequeña haciendo tareas administrativas. No era un mal trabajo, pero era uno de esos lugares donde haces de todo y te reconocen poco. El jefe pedía resultados, pero nunca decía bien. Los compañeros competían en silencio, y Leo, que era bueno, terminó convirtiéndose en el que siempre resuelve. El problema es que resolverle la vida a otros mientras tú no resuelves la tuya, te rompe. Leo llegaba a casa con la cabeza llena, se sentaba en el sillón con el celular en la mano y entraba en ese trance que conoces: videos, redes, distracción. No porque fuera flojo, sino porque estaba vacío. Tenía una lista mental de cosas que debería estar haciendo: aprender algo nuevo, mejorar su currículum, cuidar su salud, ahorrar, avanzar. Pero todo eso se quedaba en el aire, y con el tiempo, algo empezó a pasar dentro de él. Su voz interna se volvió dura. Eres inteligente, pero no haces nada. Hablas mucho, pero no cambias. Te falta carácter. Te falta hambre. Y cuando tu mente te habla así todos los días, no importa cuán brillante seas,
te empiezas a apagar. Una noche, después de un día pesado, Leo llegó a su departamento. Pequeño, ordenado pero sin vida, como si fuera un lugar de paso. Se quitó los zapatos, se dejó caer en el sillón y se quedó mirando el techo. Y entonces, sin aviso, sintió un nudo. No en la garganta, en el corazón. Tomó el celular para distraerse como siempre, pero no pudo. Lo miró y le dio asco. No el celular, sino lo que representaba, su fuga. Se levantó y fue al baño. Se miró al espejo y ahí se dijo algo que le dolió más que cualquier crítica. Soy brillante, pero no tengo confianza. Porque la confianza no es creerte superior. La confianza es creer que lo que haces tiene valor porque tú te lo demuestras. Leo se dio cuenta de algo. Él esperaba sentirse seguro para actuar. Y la vida real funciona al revés. Actúas y la seguridad llega después. Esa noche, después de un día pesado, Leo recordó una conversación antigua con su tío Damián, un hombre sencillo pero firme que había salido adelante desde muy abajo. Su tío solía decirle, la confianza no se piensa, la confianza se entrena. En ese momento entendió lo que nunca quiso aceptar. Nadie iba a venir a activarlo. No iba a aparecer un día perfecto. No iba a llegar una motivación eterna. Si quería salir, tenía que empezar con algo pequeño. Pero no sabía por dónde. Y ahí apareció la idea que lo cambiaría. 3 tareas diarias. No 30. No una rutina imposible. 3. Porque cuando estás mal, lo que necesitas no es una vida nueva. Necesitas una estructura pequeña que te rescate. Leo agarró una hoja y escribió: si hiciera 3 cosas todos los días, ¿cuáles me devolverían respeto por mí mismo? Se quedó pensando, y sin darse cuenta, estaba haciendo por primera vez algo que casi nunca hacía: hablarse con honestidad y cuidado, no con insultos, con dirección. Escribió 3 tareas tentativas: una tarea para el cuerpo, una tarea para la mente, una tarea para el futuro. No sabía exactamente cuáles serían, pero la idea lo tranquilizó, porque ya no se sentía perdido, se sentía en camino. Esa noche, antes de dormir, escribió una frase en grande: mi confianza va a volver cuando yo vuelva a mí. Apagó la luz, y aunque seguía teniendo los mismos problemas, algo en él cambió. Por primera vez en mucho tiempo, sintió que el cambio era posible. Capítulo 2. La invisibilidad no es mala suerte, es falta de señales. Al día siguiente, Leo se despertó con el mismo cansancio. Mismo techo, mismo trabajo, la misma vida. Y esa es una trampa mental. Cuando tu entorno no cambia, tu mente cree que tú tampoco estás cambiando. Por eso mucha gente se rinde rápido. Porque el cambio real no hace ruido al principio. Es silencioso. Leo se levantó, fue a la cocina, tomó agua y se quedó de pie pensando en sus 3 tareas. Y ahí se dio cuenta de algo. El problema no era que él no fuera capaz. El problema era que su vida no enviaba señales de capacidad. El mundo no adivina tu potencial. El mundo responde a lo que ve. Y si tú no te estás construyendo, el mundo te trata como alguien que no se está construyendo. Leo salió al trabajo como siempre. En la oficina, el jefe pidió un reporte urgente. Nadie quería hacerlo. Leo lo hizo. Lo hizo bien, como siempre. Lo entregó. El jefe lo miró y dijo: déjalo ahí. Ni gracias, ni reconocimiento, nada. Leo volvió a su escritorio con esa sensación conocida. Soy útil, pero invisible. En el descanso, se sentó solo con su café y se preguntó algo con rabia contenida. ¿Qué tengo que hacer para que me valoren? Y entonces escuchó una voz cerca. ¿Puedo sentarme? Era Clara, una compañera mayor que él, de esas personas tranquilas que no hablan mucho, pero cuando hablan, te dejan pensando. Leo asintió. Clara lo miró con atención. Te he visto. Eres bueno. Resuelves rápido. Pero pareces cansado de ti mismo. Leo soltó una risa corta, amarga. Porque lo estoy.
Clara se quedó un segundo en silencio y luego dijo: ¿Sabes por qué la gente brillante se vuelve invisible? Leo frunció el ceño. ¿Por qué? Clara tomó un sorbo. Porque hacen mucho, pero no construyen evidencia, no dejan señales de quiénes son. Leo no entendió del todo. Clara continuó, como una mentora sin ponerse en pose. Resuelves urgencias, eso te vuelve necesario, pero no te vuelve respetado. Para que te respeten, tienes que ser consistente en cosas que te construyen, no solo en cosas que apagan incendios. Esa frase le pegó fuerte, porque Leo vivía apagando incendios. Incendios del trabajo, incendios de la mente, incendios de la ansiedad, pero no estaba construyendo nada sólido. Clara dejó el café y dijo algo que le cambió la forma de mirar su vida. La confianza no nace cuando alguien te aplaude, nace cuando tú ves pruebas de ti mismo. Leo se quedó callado. Pruebas. Eso era. Leo podía decir, soy inteligente, pero no tenía pruebas diarias de disciplina. Podía decir, quiero cambiar, pero no tenía pruebas diarias de avance. Podía decir, soy capaz, pero no tenía pruebas diarias de carácter. Esa noche, al volver a casa, Leo abrió el cuaderno y escribió: necesito evidencia. Y debajo, si hago 3 tareas diarias, cada una debe dejar una señal visible. Y ahí decidió, por fin, cuáles serían esas 3 tareas. No las más impresionantes, las más efectivas. La primera, una tarea física mínima. 10 minutos, solo 10. Caminar, estirar, flexiones, lo que fuera, pero algo que le recordara, tengo control sobre mi cuerpo. La segunda, una tarea de enfoque mental. 20 minutos sin distracciones. Leer, estudiar, practicar una habilidad útil, pero sin multitarea, sin celular. Y la tercera, una tarea de avance para su objetivo. Una acción concreta que moviera su vida hacia donde quería ir. Actualizar CV, enviar un correo, aplicar a una vacante, ahorrar una cantidad, aprender algo específico. 3 tareas, nada más. Leo escribió encima: si hago estas 3 tareas, aunque mi vida no cambie hoy, yo sí. Y aquí viene algo importante. Cuando estás en un mal momento, la mente te pide cambios gigantes para sentir esperanza, pero los cambios gigantes te asustan y te paralizan. Las 3 tareas eran un puente entre su realidad y su futuro. Esa noche Leo preparó algo sencillo: ropa lista para caminar, una botella de agua, su cuaderno abierto. Se acostó con una mezcla de miedo y calma. Miedo de fallar, calma de tener un plan. Al día siguiente hizo la primera tarea: 10 minutos de caminata. No fue épico, no fue perfecto, pero fue real. Luego hizo la segunda: 20 minutos estudiando una habilidad que siempre había postergado, algo que podría abrirle mejores oportunidades. Y después hizo la tercera. Actualizó una sección de su currículum. Solo una sección, pero la hizo. Al terminar, Leo se quedó mirando su cuaderno y sintió algo pequeño, pero poderoso. Respeto. No el respeto de otros, el respeto de sí mismo. Y en voz baja, como quien enciende una vela en un cuarto oscuro, dijo: hoy dejé una señal. Capítulo 3. La confianza no llega cuando te sientes listo, llega cuando te cumples. El cuarto día, Leo no tenía ganas. No pocas ganas. 0. Se levantó, fue a la cocina, tomó agua y se quedó apoyado en la encimera mirando al vacío. Sentía el cuerpo pesado, como si llevara una mochila invisible llena de pensamientos. Y ahí apareció la voz conocida, esa que se disfraza de lógica. Hoy no, ya mañana. Con que falles un día no pasa nada. Estás cansado, te lo mereces. Y escucha esto, porque es una de las trampas más peligrosas de todas. La mente no te destruye con grandes decisiones malas, te destruye con pequeñas renuncias justificadas. Leo miró su cuaderno. Ahí estaban sus 3 tareas, escritas con tinta firme, como una promesa hecha en un día de claridad.
Y ahora, en el día de cansancio, esa promesa parecía demasiado. 10 minutos de movimiento, 20 minutos de enfoque, una acción para el objetivo. Hoy incluso eso le parecía enorme. Se sentó, apoyó la cara en las manos y se dijo algo que antes nunca se decía. Leo, no necesitas tener ganas, necesitas un mínimo. Esa frase fue como abrir una ventana, porque lo que mata tu constancia no es el esfuerzo, es el perfeccionismo. Cuando tu mente cree que solo vale si lo haces bien, cualquier cansancio se vuelve excusa para no hacerlo. Así que Leo tomó una decisión que cambió su relación con la disciplina. Hoy haría sus 3 tareas, pero en versión mínima. No para engañarse, para sostener la cadena. Se puso unos tenis y caminó alrededor de la sala, solo 5 minutos, lentos, sin música, respirando, sintiendo el cuerpo despertar aunque fuera a medias. Luego se sentó con un temporizador, 10 minutos de enfoque, solo 10. Abrió un material de aprendizaje y leyó sin saltar a otra cosa. Y la tercera tarea, la que más le costaba, la redujo a lo más pequeño posible: escribir una sola línea para su currículum. Una sola. Cuando terminó, se quedó sentado esperando sentir una gran emoción. No llegó. Lo que llegó fue algo más real: alivio, porque no se había abandonado. Y aquí quiero hablarte directo. La confianza no crece cuando haces cosas grandes de vez en cuando, crece cuando haces cosas pequeñas, incluso cuando estás mal. Ese día Leo fue al trabajo diferente, no porque estuviera feliz, sino porque por primera vez no se traicionó. En la oficina el jefe volvió a pedir algo urgente. Leo lo resolvió como siempre, pero con una diferencia: ya no lo hizo con resentimiento, lo hizo con calma, porque su vida ya no dependía solo de ese lugar. Ahora tenía un plan, tenía evidencia, tenía un proceso. En el descanso, Clara lo miró de reojo y dijo: ¿Cómo vas con tus señales? Leo sonrió, cansado pero honesto. Hoy hice lo mínimo. Clara levantó las cejas y dijo: perfecto. Leo se sorprendió. ¿Perfecto? Pero fue poco. Clara negó la cabeza. No fue poco, fue constante. Y la constancia es la madre de la confianza. Leo se quedó pensando. Clara se inclinó un poco hacia él y añadió: la gente cree que la confianza es una emoción. No, la confianza es memoria. Memoria de veces que te cumpliste. Esa frase se le quedó pegada. Memoria. Leo entendió que su problema no era falta de capacidad, era falta de memoria de victorias. Porque durante años su mente solo había guardado fracasos, intentos a medias, promesas rotas, mañanas que nunca llegaron. Ahora estaba construyendo otra colección, pequeña pero real. Ese fin de semana, la vida lo probó de verdad. Un sábado por la tarde, un amigo lo invitó a salir. Plan improvisado. Comida, copas, vamos a despejarnos. Leo casi dijo que sí por impulso. Y aquí hay algo que no se dice mucho. Cuando empiezas a cambiar, tu entorno te ofrece el pasado con forma de invitación. No porque la gente sea mala, sino porque el pasado es cómodo para todos. Leo miró su cuaderno y pensó: si salgo, me desvelo. Si me desvelo, mañana me levanto tarde. Si me levanto tarde, rompo mi cadena. Y la cadena en esa etapa era frágil. No era obsesión, era construcción. Leo respondió: hoy no, mañana tengo algo que hacer temprano. Su amigo se rió. ¿Algo que hacer? ¿Que eres atleta? Leo sintió el golpe en el pecho, porque parte de él quería decir: estoy intentando salvarme. Pero no lo dijo. No necesitaba justificar su crecimiento, solo necesitaba protegerlo. Esa noche, Leo se acostó temprano, y en la oscuridad apareció otra voz: te estás perdiendo la vida. Leo respiró y contestó dentro de sí como un mentor firme: no, me estoy recuperando. La mañana de domingo, Leo se levantó y hizo sus 3 tareas, esta vez no en mínimo: 10 minutos de movimiento, 20 minutos de enfoque, una acción real hacia su objetivo. Y cuando terminó,
Algo pasó. Se miró al espejo y se vio distinto. No más guapo, no más rico, distinto por dentro, como alguien que empieza a sostenerse. Y ahí, en ese reflejo, Leo entendió algo que lo estremeció. La invisibilidad no se rompe cuando alguien te ve, se rompe cuando tú empiezas a verte con respeto. Ese domingo, en lugar de volver al sillón con el celular, Leo se sentó con su cuaderno y escribió: Mi objetivo es dejar de ser el que resuelve para otros y no avanza para sí mismo. Y por primera vez definió un rumbo claro. Quería salir de ese trabajo en 6 meses. No con fantasía, con estrategia. Necesitaba una habilidad concreta, práctica, que lo hiciera más valioso. Escogió una, no la más glamurosa, la más útil para él. Se comprometió con estudiar todos los días, aunque fueran 20 minutos, y entonces escribió una frase grande al borde de la hoja: Mi vida cambia si mis días cambian. Esa noche, antes de dormir, Leo sintió miedo. Miedo de no lograrlo. Pero ya era un miedo diferente. Ya no era el miedo del que está perdido, era el miedo del que está creciendo. Y eso es buena señal. Porque cuando estás creciendo, algo dentro de ti se resiste. Y aún así, tú sigues. Capítulo 4. Las 3 tareas no te hacen perfecto, te hacen visible. La segunda semana fue extraña. Por fuera, la vida de Leo parecía igual. Mismo trabajo, mismo escritorio, mismos correos, el mismo jefe que casi no miraba a nadie. Pero por dentro, Leo estaba construyendo algo que el mundo todavía no sabía y que pronto empezaría a notarse. Porque el cambio interno siempre termina filtrándose. En la forma en que caminas, en la forma en que respondes, en la forma en que te sientas, en la forma en que dices sí o dices no. Leo llevaba ya varios días cumpliendo sus 3 tareas, no perfectas, constantes. Y su mente empezó a comportarse distinto. Se quejaba menos, se rendía menos, se insultaba menos. No porque estuviera curado, sino porque había empezado a confiar en su palabra. Un miércoles, el jefe pidió una reunión rápida. Había un problema con un reporte que estaban entregando mal. Todos estaban tensos. Leo escuchó, entendió el error rápido, y ahí vino la parte nueva. Antes, Leo habría pensado: yo sé la solución, pero mejor me callo. No quiero llamar la atención. No quiero que me pongan más trabajo. Esa era su invisibilidad. Sabía, pero no se mostraba. Ese día, sin embargo, Leo sintió algo distinto: claridad. Y cuando tienes claridad, el miedo pierde poder. Levantó la mano. El jefe lo miró como si le sorprendiera que Leo existiera. ¿Sí? Leo habló con calma. Creo que el problema es que estamos copiando datos sin validar duplicados. Si aplicamos un filtro y revisamos esta columna, se corrige en 10 minutos. Hubo un silencio corto. El jefe parpadeó. ¿Puedes hacerlo hoy? Leo asintió. Sí. Cuando terminó la reunión, algunos compañeros lo miraron raro. No de odio, con sorpresa. Como diciendo: ¿desde cuándo Leo habla? Leo volvió a su escritorio con el corazón acelerado. No por miedo, por una sensación nueva: presencia. Y aquí está el secreto que casi nadie entiende. La confianza no solo te cambia a ti, le cambia al mundo la forma en que te trata. Leo corrigió el reporte, lo entregó, y esta vez el jefe dijo algo pequeño casi sin emoción. Bien visto. 2 palabras, pero para Leo fue como escuchar un "te veo" después de años de sombra. No se le subió el ego, se le ordenó el alma. Esa tarde, Clara pasó por su escritorio y dejó una nota pequeña, doblada, sin hacer show. La abrió. Decía: eso, evidencia. Leo sonrió. Pero luego, como suele pasar, llegó la prueba. Porque cuando te empieza a ir un poco mejor, aparece un enemigo nuevo: la presión de sostener. Esa noche Leo llegó a casa cansado, se tiró en el sillón y por un segundo pensó: hoy me lo gané.
Hoy puedo saltarme las tareas. Y esa es una trampa elegante. No te destruye con pereza, te destruye con orgullo. Leo se quedó mirando el techo y se preguntó algo con honestidad. ¿Quiero una victoria de un día o una nueva vida? Se levantó, hizo su primera tarea, movimiento, aunque fuera suave. Luego la segunda, enfoque, 20 minutos. Y la tercera, una acción hacia su objetivo. Ese día, en lugar de solo actualizar, decidió algo más valiente: enviar su currículum a una vacante. Solo una. No para obsesionarse, para empezar a tocar puertas. Cuando le dio enviar, sintió un miedo viejo. Miedo al rechazo. Miedo a que lo ignoren. Miedo a confirmar lo que su mente le decía: no eres suficiente. Pero esa vez lo detuvo. Porque la confianza no es ausencia de miedo. Es acción a pesar del miedo. Al día siguiente, en el trabajo, alguien le pidió ayuda con un archivo. Leo lo ayudó sin quejarse, pero con una diferencia. Ya no lo hizo como el invisible que siempre carga. Lo hizo como alguien que sabe su valor. Te muestro rápido cómo hacerlo para que la próxima lo puedas hacer tú, dijo. Y esa frase, tan simple, cambió la dinámica. Porque no era te lo resuelvo, era te enseño. Y quien enseña, ocupa un lugar diferente. A la semana siguiente, el jefe lo llamó a su oficina. Leo entró con esa tensión típica de ¿qué hice mal? El jefe lo miró. Últimamente estás más presente, más proactivo. Leo asintió, sin exagerar. He estado trabajando en ser más ordenado. El jefe apoyó los codos en el escritorio. Voy a necesitar a alguien que me apoye con reportes semanales. No es un ascenso formal, pero si lo haces bien, lo hablamos. Leo sintió un golpe en el pecho. No era la meta final, pero era un paso visible. Y lo más fuerte no fue lo que dijo el jefe, fue lo que Leo se dijo por dentro. Me lo gané. No porque fuera el más talentoso, sino porque fue constante en lo que nadie veía. Esa noche, Leo caminó hacia su casa con una mezcla de emoción y miedo. Emoción por el avance, miedo por la responsabilidad. Y aquí hay una verdad importante. Cuando empiezas a crecer, te asusta porque ya no puedes esconderte detrás de excusas. Antes, si te iba mal, podías decir, es que no tuve oportunidades. Ahora, si te iba mal, sería porque no sostuviste lo que ya estabas construyendo. Eso da miedo, pero también da poder. Leo llegó a casa, se sentó, abrió su cuaderno y escribió algo que se convirtió en su regla. Mis 3 tareas son mi hogar. Pase lo que pase, vuelvo a ellas. Porque en el fondo, eso era, un hogar interno. Un lugar donde él se encontraba cuando todo afuera se movía. Esa noche, Leo recordó la frase del inicio que lo había perseguido años. Soy brillante, pero invisible. Y la corrigió con otra frase más verdadera. Soy brillante, y ahora tengo evidencia. Pegó una hoja en la pared, encima del sillón donde antes se perdía horas. Escribió: si hoy me siento invisible, no discuto con mi mente. Hago mis 3 tareas. Y se acostó, no con la vida resuelta, pero con algo que vale más que la falsa seguridad. Dirección. Capítulo 5. El día en que dejó de pedir permiso para existir. Hay un momento en el proceso de cambio que no se anuncia con música épica. No hay fuegos artificiales, no hay gente aplaudiendo. Solo ocurre dentro. Es un instante pequeño pero definitivo, donde dejas de actuar como si tu vida fuera una prueba y empiezas a actuar como si tu vida fuera tuya. A Leo le pasó un lunes. Llegó a la oficina temprano con su café en mano y el cuaderno en la mochila. Había hecho sus 3 tareas antes de salir: movimiento, enfoque, avance. No con euforia, sino con disciplina suave. Ese lunes, el jefe estaba de mal humor. Se notaba desde la forma en que caminaba. Rápido, tenso, como si todo le molestara. Necesito los reportes para mediodía, dijo sin mirar a nadie. Un par de compañeros suspiraron. Otro hizo un comentario de otra vez. Leo se quedó callado. No por miedo, por calma. Se sentó y empezó a trabajar.
Ordenó la información, revisó duplicados, ajustó el formato. Y algo curioso ocurrió. Lo hizo sin ansiedad, porque cuando tú haces tus 3 tareas cada mañana, tu mente llega al día con un tipo de estabilidad que no se compra. A media mañana, el jefe se acercó a su escritorio. «Leo», dijo, «¿puedes encargarte de esto también?». Era una tarea extra, pesada, y normalmente Leo habría dicho que sí por reflejo, porque durante años él vivió así, diciendo que sí para ser querido, para ser útil, para no incomodar. Y eso le costaba caro, le costaba tiempo, le costaba energía, le costaba su propio avance. Leo miró el archivo, respiró y dijo algo nuevo para él. «Puedo hacerlo, pero necesitaría que me ajuste el tiempo del reporte. Si hago las 2 cosas al mismo tiempo, alguna va a salir mal». El jefe se quedó quieto. Leo sintió el corazón acelerarse. Ese era el momento donde antes él se habría arrepentido, habría retrocedido, habría dicho, «no importa, yo me arreglo». Pero se quedó, sostuvo su límite. El jefe frunció el ceño y luego, para sorpresa de Leo, asintió. «Está bien, prioriza el reporte, lo otro lo vemos después». Y se fue. Leo se quedó mirando la pantalla casi sin creerlo. Había dicho sí con condiciones. Había puesto un límite sin agresividad. Había defendido la calidad de su trabajo. Eso, aunque parezca pequeño, fue una victoria enorme. Porque la invisibilidad no solo viene de que no te vean, también viene de que tú te vuelves tan complaciente que te borras. Cuando tú no pones límites, la gente no sabe dónde empiezas tú. Solo ve una herramienta. Leo sintió un orgullo silencioso, no de ego, de dignidad. Ese mismo día, en el descanso, Clara se acercó con una sonrisa corta. «¿Te vi?». Leo soltó una risa nerviosa. «¿Se notó?». Clara asintió. «¿Se notó?». «¿Qué sentiste?». Leo miró su café. «Miedo. Pensé que me iba a decir que no sirvo o que soy problemático». Clara inclinó la cabeza. «¿Y qué pasó?». Leo respiró. «No pasó nada malo. De hecho, me respetó». Clara lo miró con paciencia. «¿Ves? A veces el miedo solo es una sombra vieja, y tú sigues actuando como si el peligro fuera real, aunque ya no lo sea». Leo se quedó pensando. Clara añadió, «La gente que no tiene confianza pide permiso para existir. La gente con confianza se presenta». Esa frase le quemó bonito, porque era verdad. Leo llevaba años pidiendo permiso para existir, en el trabajo, en su familia, en sus sueños. ¿Crees que pueda? ¿Será que sí? ¿Y si me equivoco? Y esa forma de vivir te reduce, no porque seas malo, sino porque te vuelves pequeño por costumbre. Ese lunes, al llegar a casa, Leo hizo sus 3 tareas de noche también, pero no por obligación, solo como refuerzo. Su mente estaba encendida. Movimiento suave, enfoque de 20 minutos, acción para el objetivo. Esa acción fue poderosa. Se sentó a definir con claridad qué quería conseguir, porque hasta entonces decía, quiero salir de este trabajo. Pero eso era un deseo. Ahora necesitaba un objetivo. Escribió, en 6 meses quiero un empleo mejor pagado, con aprendizaje real y posibilidad de crecer. Y luego se preguntó, ¿qué habilidades pide ese mundo? Buscó vacantes, leyó requisitos, tomó nota. Se dio cuenta de que no necesitaba saber todo, necesitaba saber lo que el mercado valora. Y ahí su tercer tarea se volvió más enfocada. Cada día una acción que lo acercara a ese perfil. Esa noche, mientras se lavaba los dientes, se miró al espejo y se dijo a sí mismo, yo no soy un invitado en mi vida. Lo repitió, no soy un invitado en mi vida. Y esa frase lo acompañó como una armadura suave. Porque cuando tú dejas de pedir permiso, empiezas a actuar diferente. No más agresivo, no más frío, solo más claro. Y la claridad atrae respeto. Capítulo 6. La confianza se multiplica cuando haces lo difícil primero. En la tercera semana, Leo empezó a notar algo que lo sorprendió. Su vida se sentía ligera. No porque tuviera menos problemas, sino porque ya no cargaba una batalla interna constante. Antes, cada día era una discusión con él mismo. Hazlo. No quiero. Debo. Mañana.
Ese desgaste es brutal. Y mucha gente cree que está cansada por trabajar. No, está cansada de discutir consigo misma todos los días. Ahora con las 3 tareas, Leo ya no discutía tanto, porque tenía un sistema. Y el sistema, cuando lo respetas, te ahorra energía mental. Sin embargo, llegó un día que lo golpeó. Un miércoles, su mamá lo llamó por la noche. No era una llamada para saludar, era esa voz que trae preocupación. «Hijo, me avisaron que van a subir el alquiler». Leo cerró los ojos. Su mamá vivía sola, no tenía mucho margen. Leo sintió el viejo miedo. No puedo con todo. Y ahí apareció la tentación, abandonar su proceso, hundirse en ansiedad, distraerse, romper su noche. Porque cuando la vida aprieta, el pasado te ofrece refugio. Leo colgó y se quedó sentado. La mente le empezó a hablar rápido. ¿De qué sirve estudiar? ¿De qué sirve tu disciplina si la vida igual golpea? Te estás engañando. Leo respiró, se levantó y sin pensar demasiado hizo su primera tarea, movimiento. Se puso de pie y empezó a hacer sentadillas lentas, flexiones contra la pared, estiramientos. Su cuerpo estaba tenso, su mente acelerada, pero al moverse algo empezó a pasar. La emoción se drenó un poco. Luego hizo la segunda tarea, enfoque. Se sentó 20 minutos sin celular a estudiar, no porque tuviera ganas, sino porque estaba entrenando el músculo más importante, el de sostenerse bajo presión. Y para la tercera tarea hizo algo que le dio miedo, pero era necesario. Abrió sus finanzas. Vio cuánto tenía, cuánto gastaba, qué podía recortar, qué podía ahorrar, e hizo un plan simple: apartar una cantidad semanal para ayudar a su mamá sin destruirse. No era perfecto, pero era real. Esa noche, Leo entendió un secreto enorme. Cuando haces lo difícil primero, la vida deja de controlarte. Porque la mayoría de la gente hace lo fácil primero: distraerse, comer, dormir tarde, evitar, posponer. Y lo difícil se acumula hasta que explota. Leo, en cambio, había usado sus 3 tareas como un ancla, y eso le dio una sensación nueva: control. Al día siguiente llegó a la oficina con la mente más fuerte. No porque ya tuviera el dinero, sino porque ya tenía un plan. Y el plan reduce la ansiedad más que cualquier frase motivacional. Ese día, el jefe le pidió que hablara con un proveedor por teléfono. Antes Leo habría evitado eso. No le gustaban las llamadas, le daba miedo sonar inseguro. Pero ahora entendía algo. Si quieres confianza, tienes que ser lo que te incomoda. Leo respiró, tomó el teléfono y llamó. La voz al principio le tembló un poco, pero se mantuvo firme. Hizo preguntas claras, tomó notas, cerró la llamada. Cuando colgó, sintió el pecho caliente. No por orgullo, por evidencia. Más prueba de que podía. Más tarde, Clara pasó y lo vio. «¿Qué tal?», preguntó. Leo sonrió. «Me tembló la voz, pero lo hice». Clara asintió. «Ahí está. La gente cree que primero viene la seguridad y luego la acción. No, primero viene la acción temblorosa y después, con repetición, viene la seguridad». Leo guardó eso como una regla. Esa tarde, al llegar a casa, estaba cansado. El cuerpo pedía descanso. Y aquí viene algo importante. Descansar es necesario. Pero la diferencia entre descansar y abandonar es la intención. Leo hizo sus 3 tareas en versión sencilla. Movimiento, caminar 10 minutos. Enfoque, leer 20 minutos. Avance, enviar un correo. Ese correo fue clave. Escribió a una persona que conocía de otra empresa. No para pedir trabajo, sino para preguntar por oportunidades, por consejos, por caminos. Antes Leo jamás habría hecho eso. Le daba vergüenza molestar, le daba miedo parecer necesitado. Pero ahora entendía que pedir orientación no era debilidad, era inteligencia. Mientras enviaba el correo, se dio cuenta de algo doloroso. Había perdido años por orgullo disfrazado de timidez, por miedo disfrazado de no quiero molestar. Y esa noche, en su cuaderno escribió: «Si quiero dejar de ser invisible, tengo que hacerme visible de manera correcta, con acciones, con comunicación, con valor». Luego se acostó temprano, apagó el celular y antes de dormir se dijo una frase que se convirtió en su mantra:
Hoy hice lo difícil primero, y por eso mañana será más fácil, porque esa es la lógica real del crecimiento. Lo difícil hecho hoy te libera mañana. Lo fácil elegido hoy te encadena mañana. Y Leo por primera vez estaba eligiendo libertad. Capítulo 7. La grandeza se encuentra en lo cotidiano. La cuarta semana fue la que marcó un punto de inflexión en la vida de Leo. Lo que empezó como una necesidad de encontrar algo más, algo diferente, algo que lo sacara del ciclo de la rutina, se estaba convirtiendo en una forma de ser. Y es curioso, porque no fue un gran cambio lo que lo hizo sentir diferente. No fue una promoción, no fue una gran oportunidad que apareció de la nada. Fue algo mucho más sencillo, pero mucho más profundo. La paz de estar construyendo algo real. Leo había empezado con sus 3 tareas sencillas, 3 tareas que lo hacían sentir que aunque no todo cambiara de inmediato, él sí estaba cambiando. Y lo que Leo no sabía, lo que aún no entendía completamente, es que la verdadera grandeza de las personas no se mide por los momentos de gloria, sino por cómo manejan lo cotidiano. Y esa es la lección más poderosa. La grandeza se encuentra en lo que haces todos los días. Es el compromiso diario lo que te lleva a una vida diferente. No es el talento ni la suerte, sino la capacidad de sostenerte, de volver al juego aunque no veas resultados inmediatos, de hacer lo que sabes que es correcto aunque no te aplaudan, de seguir caminando hacia tu objetivo aunque el camino sea largo y la meta parezca lejana. Esa mañana, Leo hizo sus 3 tareas, como siempre, y al finalizar no se sintió eufórico, no sentía que estaba cambiando el mundo, solo sentía que su vida estaba tomando forma. Algo que antes parecía vago, ahora se estaba volviendo concreto. Había una claridad que nunca antes había tenido. Ese día, en la oficina, se encontró con algo que casi lo desconcierta. El jefe lo llamó para pedirle una tarea adicional. Leo pensó en sus 3 tareas, en lo que ya había planeado para el día, y decidió no rehuir la solicitud. Decidió abordar la tarea con la misma claridad con la que había abordado sus propios compromisos. Lo hizo, sin quejarse, sin pensar en que esto podría quitarle tiempo para él mismo. Lo hizo porque ya no se veía a sí mismo como alguien que solo esperaba a ser llamado, sino como alguien que iba a ofrecer su valor, no por obligación, sino por respeto a sí mismo. Al finalizar la tarea, el jefe le dio una pequeña sonrisa, casi imperceptible, pero suficiente. «Bien hecho, Leo», dijo sin más. Leo no respondió mucho, pero al regresar a su escritorio, un sentimiento de confianza lo invadió. No porque la tarea fuera difícil o impresionante, sino porque la había hecho bien. Y lo más importante, la había hecho sin perderse en excusas ni dudas. Esa noche, cuando llegó a casa, Leo no se tumbó en el sofá a ver algo de entretenimiento para distraerse, no porque no quisiera, sino porque algo había cambiado. No necesitaba huir de sí mismo. Abrió su cuaderno y escribió: «Hoy me respeté, y eso es lo que importa». Esa frase no venía de la arrogancia, venía de la humildad, de esa sensación que surge cuando realmente haces lo que dices que vas a hacer. Ese es el tipo de respeto que construye confianza. Y a medida que avanzaban los días, Leo empezó a ver un patrón claro. Cada vez que cumplía con sus 3 tareas, algo dentro de él se alineaba. Había una congruencia, una sensación de que lo que estaba haciendo tenía sentido, de que estaba avanzando, aunque las metas parecieran lejanas. A veces, cuando la vida no te da lo que quieres inmediatamente, tienes que hacer una cosa simple: sostenerte. Sostener lo que has comenzado, sostenerte en lo que has prometido aunque no veas resultados rápidos. Y eso es lo que Leo estaba aprendiendo. El verdadero poder no viene de la aceleración, viene de la consistencia. El día que Leo entendió esto, fue el día en que empezó a verse como el líder de su propia vida. Capítulo 8. El poder de las pequeñas victorias. La quinta semana se sintió como una expansión para Leo. No fue una gran mejora en su salario, no fue un ascenso inmediato,
No fue una fiesta donde todos lo celebraban por su transformación. Fue más sutil que eso, pero más real. Porque Leo había dejado de mirar solo a lo lejos, a la meta final. Ahora estaba mirando lo que realmente importaba, las pequeñas victorias diarias, las que antes ignoraba porque pensaba que no eran suficientes, pero que ahora entendía que eran todo lo que necesitaba para crecer. Y esas pequeñas victorias fueron lo que realmente lo hicieron avanzar. Cada vez que se levantaba a las 5 de la mañana y hacía sus 3 tareas, sentía una conexión consigo mismo. No era solo cumplir con algo, era sentirse integrado. No había fragmentos de Leo en la mañana, que quería cambiar y avanzar, y Leo en la tarde, que se sentía cansado, agotado y desconectado. Ahora, Leo estaba completo. Estaba eligiendo, todos los días, ser la persona que decía que quería ser. Y no había nada más poderoso que eso. Una mañana, después de terminar su rutina, Leo salió a caminar. No era una caminata larga, apenas 15 minutos, pero lo hizo con conciencia, con el objetivo claro de sentir su cuerpo. Al final de esos minutos, se dio cuenta de algo. Esa caminata no era solo ejercicio, era compromiso. Ese día en la oficina, su jefe le dio una tarea adicional, algo que no esperaba. Leo, necesito que hagas este informe también. No es urgente, pero me gustaría que lo tengas para la tarde. En ese momento, Leo sintió el mismo impulso de antes, la ansiedad de querer decir sí, sin pensar. Pero se detuvo. En lugar de reaccionar automáticamente, se dio espacio. Pensó en sus 3 tareas, pensó en lo que ya había hecho y en lo que quería lograr. Le dijo al jefe, puedo hacerlo, pero necesitaré una hora extra. Tengo otras tareas pendientes que quiero terminar bien, así que me tomaría más tiempo hacerlo de la manera correcta. El jefe lo miró fijamente y luego, para sorpresa de Leo, simplemente asintió. Está bien, Leo, hazlo cuando puedas. Leo regresó a su escritorio, respiró profundamente y sintió algo que antes nunca había sentido: paz. No porque la tarea fuera fácil, sino porque había decidido no sacrificar su bienestar por complacer a otros. Había decidido tomar control de su tiempo, de su energía, de su confianza. Y a lo largo de ese día, Leo notó algo extraño. Parecía que sus compañeros empezaban a verlo distinto. Ya no era el que resuelve en silencio. Ahora, de alguna manera, lo veían como alguien que tenía algo más. No era su talento lo que destacaba, era su capacidad para sostenerse, para ser congruente con lo que decía que quería ser. Y esas pequeñas victorias, esas que Leo se dio cuenta que no eran solo actos de productividad, sino de seriedad consigo mismo, fueron las que realmente lo empezaron a hacer visible. No porque lo estuvieran observando los demás, sino porque él mismo empezó a verse. Cuando te empiezas a respetar, el mundo lo nota, aunque no te aplaudan. Y cuando dejas de buscar reconocimiento afuera, empiezas a encontrar la recompensa más valiosa, la certeza de que te estás cumpliendo. Esa noche, Leo regresó a casa cansado, pero satisfecho. Como siempre, hizo sus 3 tareas, y cuando terminó, miró al espejo, sonrió ligeramente y pensó: hoy me elegí, y eso me basta. Y esa noche, por primera vez en mucho tiempo, Leo se acostó tranquilo. No porque todo estuviera resuelto, sino porque sabía que estaba en el camino correcto. Capítulo 8. El poder de las pequeñas victorias. La 5ª semana se sintió como una expansión para Leo. No fue una gran mejora en su salario, no fue un ascenso inmediato, no fue una fiesta donde todos lo celebraban por su transformación. Fue más sutil que eso, pero más real. Porque Leo había dejado de mirar solo a lo lejos, a la meta final. Ahora estaba mirando lo que realmente importaba: las pequeñas victorias diarias, las que antes ignoraba porque pensaba que no eran suficientes, pero que ahora entendía que eran todo lo que necesitaba para crecer. Y esas pequeñas victorias fueron lo que realmente lo hicieron avanzar. Cada vez que se levantaba a las 5 a.m. y hacía sus 3 tareas, sentía una conexión consigo mismo. No era solo cumplir con algo, era sentirse integrado.
No había fragmentos de Leo en la mañana, que quería cambiar y avanzar, y Leo en la tarde, que se sentía cansado, agotado y desconectado. Ahora, Leo estaba completo. Estaba eligiendo todos los días ser la persona que decía que quería ser. Y no había nada más poderoso que eso. Una mañana, después de terminar su rutina, Leo salió a caminar. No era una caminata larga, apenas 15 minutos, pero lo hizo con conciencia, con el objetivo claro de sentir su cuerpo. Al final de esos minutos, se dio cuenta de algo. Esa caminata no era solo ejercicio, era un compromiso. Ese día, en el trabajo, su jefe le dio una tarea adicional, algo que no esperaba. Leo, necesito que hagas este informe también. No es urgente, pero me gustaría que lo tengas listo para la tarde. En ese momento, Leo sintió el mismo impulso de antes, la ansiedad de querer decir sí sin pensar, pero se detuvo. En lugar de reaccionar automáticamente, se dio espacio. Pensó en sus 3 tareas, pensó en lo que ya había hecho y en lo que quería lograr. Le dijo al jefe: «Puedo hacerlo, pero necesitaré 1 hora extra. Tengo otras tareas pendientes que quiero terminar bien, así que me tomaría más tiempo hacerlo de la manera correcta». El jefe lo miró fijamente y luego, para sorpresa de Leo, simplemente asintió. «Está bien, Leo, hazlo cuando puedas». Regresó a su escritorio, respiró profundamente y sintió algo que antes nunca había sentido: paz. No porque la tarea fuera fácil, sino porque había decidido no sacrificar su bienestar por complacer a otros. Había decidido tomar control de su tiempo, de su energía, de su confianza. A lo largo de ese día, Leo notó algo extraño. Parecía que sus compañeros empezaban a verlo distinto. Ya no era el que resuelve en silencio. Ahora, de alguna manera, lo veían como alguien que tenía algo más. No era su talento lo que destacaba, era su capacidad para sostenerse, para ser congruente con lo que decía que quería. Y esas pequeñas victorias, esas que Leo se dio cuenta que no eran solo actos de productividad, sino de seriedad consigo mismo, fueron las que realmente lo empezaron a hacer visible. No porque lo estuvieran observando los demás, sino porque él mismo empezó a verse. Cuando te empiezas a respetar, el mundo lo nota, aunque no te aplaudan. Y cuando dejas de buscar reconocimiento afuera, empiezas a encontrar la recompensa más valiosa: la certeza de que te estás cumpliendo. Esa noche, Leo regresó a casa cansado, pero satisfecho. Como siempre, hizo sus 3 tareas, y cuando terminó, miró al espejo, sonrió ligeramente y pensó: hoy me elegí, y eso me basta. Y esa noche, por primera vez en mucho tiempo, Leo se acostó tranquilo, no porque todo estuviera resuelto, sino porque sabía que estaba en el camino correcto. Capítulo 9. El miedo a no ser suficiente y cómo desactivarlo. El miedo es una sombra extraña. Es persistente, te sigue de cerca y siempre aparece en los momentos más inoportunos. En los días de calma, te acecha como si no estuviera allí. Pero cuando empieza a sonar la alarma de la inseguridad, el miedo se convierte en algo real, tangible, que te habla al oído y te dice: no eres suficiente. Leo lo sabía bien. Durante semanas había estado avanzando, cumpliendo con sus 3 tareas diarias, construyendo una vida más organizada y disciplinada. Había superado muchos miedos, pero había algo que lo atormentaba, algo que lo mantenía despierto por las noches, algo que le dejaba la sensación de que, aunque había logrado mucho, aún faltaba algo. El miedo a no ser suficiente. No suficiente para alcanzar lo que deseaba, no suficiente para ser reconocido, no suficiente para ser la persona que sentía que podría llegar a ser. Ese miedo le hablaba en momentos de duda, como una voz persistente en su mente que lo hacía cuestionarse si todo el esfuerzo valía la pena, si todo lo que había hecho lo había acercado realmente a esa versión ideal de sí mismo. A veces,
Incluso cuando terminaba una tarea y se sentaba en su escritorio a mirar lo que había logrado, sentía que había algo dentro de él que le decía: ¿y qué pasa si esto no es suficiente? Pero el mayor golpe de este miedo llegó una noche después de una llamada telefónica de su madre. La conversación fue breve, pero suficiente para encender esa chispa de ansiedad. Hijo, necesito tu ayuda con algunas cosas. El alquiler está subiendo y con los gastos no sé cómo voy a hacer este mes. ¿Podrías ayudarme con un poco de dinero? Leo sintió el estómago revolverse. No porque no quisiera ayudar a su madre. Claro que lo haría. Siempre lo había hecho. Pero sentía el peso del miedo apoderándose. ¿Y si no soy suficiente para ayudarla? ¿Y si no tengo lo que se necesita para ofrecerle algo real? Esa noche Leo se quedó en silencio, sentado en su cama con la cabeza llena de pensamientos contradictorios. Pensó en todo lo que había hecho hasta ahora, sus 3 tareas, sus avances, el esfuerzo de cada día. Pensó en lo que había logrado en el último mes y aún así el miedo seguía allí, insistente. El miedo no era tan simple como el temor al fracaso. El miedo a no ser suficiente era una sombra más profunda, una que lo hacía cuestionarse si sus esfuerzos serían suficientes para enfrentar lo que la vida le ponía en el camino. Pero en ese momento de crisis, Leo recordó algo que había aprendido de Clara, su compañera de trabajo. La confianza no es un destino, es un proceso, y el proceso está lleno de incomodidades. Si estás esperando que todo encaje de forma perfecta antes de sentirte suficiente, te perderás de la verdadera riqueza que viene de seguir. Porque lo que te hace suficiente no es el resultado, es la persona que te conviertes mientras sigues. Esa frase le golpeó con fuerza. Leo se dio cuenta de que el miedo a no ser suficiente no desaparecería mágicamente, pero también entendió que no podía dejar que ese miedo lo paralizara. El miedo se desactiva solo con acción. Esa misma noche, Leo escribió en su cuaderno: «Soy suficiente no porque haya alcanzado todo lo que quiero, sino porque estoy comprometido con mi proceso. El simple hecho de seguir adelante me hace suficiente». Y ese pequeño cambio en su forma de pensar fue crucial. Dejó de esperar que todo fuera perfecto para sentirse valioso. Empezó a aceptar que el camino de crecimiento tiene altos y bajos y que lo que realmente importaba era seguir adelante. No era necesario ser perfecto, solo constante. Leo entendió que la verdadera confianza no se construye cuando las cosas van bien, sino cuando te comprometes a seguir aunque el miedo te grite que no eres suficiente. Cuando decides que a pesar de las dudas seguirás avanzando, porque la confianza, en su forma más pura, no depende de los aplausos ni de los resultados inmediatos. Depende de la firmeza con la que te mantienes en el camino. El miedo nunca desaparece por completo, pero lo que realmente hace la diferencia es aprender a actuar a pesar de él. Y al hacer esto, cada vez que Leo completaba una tarea, cada vez que decía no a las excusas y sí a su progreso, se estaba construyendo una versión de sí mismo que no necesitaba validación externa. Se estaba convirtiendo en alguien que confiaba en sus propias capacidades, aunque el camino no estuviera despejado. Capítulo 10. La clave para sostener lo logrado. Un mes después, Leo seguía haciendo sus 3 tareas todos los días. No de manera perfecta, no con euforia, simplemente de manera constante. Y aunque aún quedaba mucho por hacer, algo dentro de él había cambiado. Ya no se veía como el mismo Leo que un mes atrás. El Leo que se perdía en el cansancio y la procrastinación. El Leo que pensaba que no era suficiente. Ahora se veía a sí mismo como alguien que hacía lo que decía, como alguien que construía su vida con acciones pequeñas pero poderosas. Pero había algo que se lo decía a diario. El reto no es llegar, el reto es sostener lo que has ganado. Porque el éxito no es solo llegar a la meta. El verdadero desafío comienza cuando empiezas a ver los resultados de tu esfuerzo. Porque ahí es cuando el miedo y la inseguridad vuelven, a veces con más fuerza. El miedo a que todo se caiga, el miedo a que no puedas mantener lo que has logrado,
Y Leo entendió que el secreto no estaba en esperar a sentir confianza, sino en actuar, día tras día, a pesar del miedo. Es cierto que aún no tenía el trabajo que soñaba, aún no había alcanzado todas sus metas. Pero algo en su interior le dijo, lo que está pasando ahora no es una casualidad, es el resultado de un proceso. El proceso de ser fiel a sus tareas, de honrarse a sí mismo, de aprender a decir que no cuando lo necesitaba, de tener paciencia con el tiempo que lleva el crecimiento. Ese proceso lo había llevado hasta donde estaba. Y lo que más le sorprendió fue darse cuenta de que había dejado de sentir esa necesidad de reconocimiento que antes lo quemaba. Claro, Leo seguía esperando oportunidades, seguía buscando maneras de avanzar, pero ya no se sentía como el que necesitaba recibir validación para sentirse valioso. El valor lo estaba construyendo él mismo. El último viernes de ese mes, Leo tuvo una conversación con Clara. Ella lo miró, como siempre lo hacía, con una sonrisa tranquila pero profunda, y le preguntó, ¿cómo te sientes ahora, Leo? ¿Qué ha cambiado en ti? Leo pensó un momento, y luego sonrió. Me siento en paz. No tengo todas las respuestas, pero sé que estoy en el camino correcto. Clara asintió. Eso es todo. El camino correcto no es un lugar fijo, es un proceso continuo. Y la gente que sigue el proceso, incluso cuando no ve resultados inmediatos, es la que alcanzan lo que se proponen. Leo se quedó pensativo. ¿Y qué pasa cuando no se ve el cambio? Cuando todo parece igual. Clara sonrió, con una calma contagiante. Cuando no ves el cambio es porque está sucediendo dentro de ti. Y cuando el cambio ocurre dentro de ti, ya no necesitas que el mundo te valide. Tu confianza ya no depende de lo que otros vean. Depende de lo que tú sabes que eres capaz de hacer. Esas palabras de Clara resonaron profundamente en Leo, porque ahora entendía lo que realmente importaba. El cambio no siempre es visible de inmediato, y muchas veces las grandes transformaciones son las que suceden cuando nadie te está mirando. Cuando Leo se despidió de Clara, sentía que algo nuevo había nacido dentro de él. Un nuevo compromiso consigo mismo. Y mientras caminaba hacia su departamento esa noche, sintió un profundo agradecimiento por cada pequeño paso que había dado, por cada tarea completada, por cada día en que había decidido cumplirse a sí mismo. Porque al final, ese es el verdadero secreto. La confianza no llega cuando todo encaja perfectamente, llega cuando te decides, una y otra vez, a hacerlo por ti, a cumplirte, aunque no haya aplausos, aunque el miedo esté presente, aunque las cosas no siempre sean fáciles. Cuando decidimos que somos suficientes, no por lo que los demás digan, sino por lo que hacemos, nuestra vida cambia. Y Leo había decidido ser suficiente todos los días. El cambio empieza cuando decides cumplirte. Si has llegado hasta este punto, es porque algo dentro de ti te está diciendo, es posible. Es posible cambiar tu vida, aunque no veas el resultado de inmediato. Es posible alcanzar tus metas, aunque el camino sea largo. Lo que Leo hizo no fue un milagro. Fue un compromiso con algo tan sencillo como 3 tareas diarias. Y tú también puedes hacerlo. La confianza no es algo que se alcance en un solo día. La confianza es una construcción diaria. Es el resultado de la acción constante, del compromiso, de hacer lo que dices que vas a hacer, incluso cuando no tienes ganas. La confianza no se obtiene de lo que los demás piensan de ti. Se obtiene de lo que tú haces por ti mismo. Es cierto que las dudas aparecerán. Es cierto que el miedo seguirá acechando. Es cierto que habrá momentos de frustración, de cansancio, de querer rendirte. Pero cada vez que elijas seguir adelante, aunque sea con pasos pequeños, estarás construyendo algo más fuerte que el miedo. Estarás construyendo la confianza que viene de saber que te cumples a ti mismo. Entonces, ¿qué harás hoy? ¿Harás las 3 tareas que sabes que te acercan a tu mejor versión? ¿O seguirás esperando el momento perfecto que nunca llega? El cambio no necesita ser espectacular, solo necesita ser real. Y ese es el tipo de cambio que te convierte en alguien más fuerte, más capaz, más confiado. El verdadero éxito no está en lo que alcanzas de forma rápida, está en lo que eres capaz de sostener a lo largo del tiempo.
Así que hazlo. Hazlo por ti. Hazlo porque tú te lo mereces, porque eres capaz, porque ya eres suficiente. Y el viaje comienza ahora.